Python ya se volvió una herramienta indispensable para todos, no solamente para desarrolladores backend o científicos de datos, sino que es una herramienta que muchas personas podemos aprovechar en nuestro día a día para cosas como análisis de datos, automatización de tareas. Y justamente en este video quiero que nos enfoquemos en ese último aspecto, y es todo lo que tiene que ver con automatización de tareas dentro de Python. Y lo que vamos a hacer va a ser hablar tanto de los conceptos que debemos dominar en Python para lograr hacer una automatización correcta, que sea confiable, que sea escalable, y luego vamos a estar viendo las diferentes librerías que necesitamos dependiendo de nuestro tipo de automatización. Entonces la estructura de este video va a ser la siguiente. Primero vamos a hablar de qué es el scripting y vamos a hablar de las bases de Python que debemos dominar en el caso de que hasta ahora estés aprendiendo el lenguaje, para que entiendas exactamente qué es lo que necesitas profundizar para poder realizar una automatización correctamente. Después vamos a hablar de automatización de temas relacionados a gestión de archivos, es decir, manejo de carpetas, de archivos, de formatos, copiar, cortar, tareas básicas, pero que cuando tenemos que hacerlo en un gran volumen, bueno, el tener automatizado este tipo de tareas se vuelve muy práctico. Después hablaremos de automatización de sistemas, que tiene que ver más con la automatización de nuestro sistema operativo y de interactuar con aplicaciones externas por medio de comandos. Luego hablaremos de algo que está muy de moda, que es web scraping, que es todo lo relacionado a automatizar tareas que tienen que ver con la navegación en una página web, como también la extracción de datos de una página web en específico. Luego hablaremos de procesamiento de datos, análisis de información, cómo automatizar, por ejemplo, reportes de Excel. Y finalmente vamos a estar hablando de cuáles son las mejores prácticas, independientemente del tipo de automatización que estemos haciendo, pero que nos van a servir de manera general para que logremos aterrizar nuestras necesidades puntuales y sepamos cómo iniciar con nuestra automatización. Bueno, pues demos inicio. Vamos a comenzar con qué es el scripting. Entonces, el scripting es programas de Python que construimos con el objetivo de realizar una tarea que estamos buscando automatizar. Es decir, es un archivo de Python, o sea, un archivo que tiene un formato .py, el cual vamos a utilizar para hacer alguna acción. Y cada vez que se ejecute ese script, esa acción se va a repetir. Entonces, es unas líneas de código que cumplen un propósito, que dependiendo de nuestra necesidad va a utilizar ciertas librerías o va a estar estructurado de una manera específica, pero el objetivo es que cumpla con una sola tarea dentro de nuestro equipo. ¿Qué conceptos de Python deberíamos refrescar o profundizar para poder hacer una automatización de tareas exitosa? Lo primero son los tipos de datos, es decir, entender cuál es el tipo de dato indicado para almacenar nuestra información, cuándo tener un tipo de dato numérico que es entero, cuándo tener un tipo de dato numérico que tiene decimales, cuándo es bueno utilizar un string o un booleano. Esas son bases de Python, pero que van a ser muy importantes en nuestra interacción con estas tareas que estamos automatizando. Estructuras de datos como listas, diccionarios, tuplas, conjuntos, que es una manera que tiene Python de almacenar información más allá de un dato únicamente que estamos almacenando en una variable. Con esto podemos almacenar bastantes valores en una sola variable. Funciones, que es lo que nos permite hacer nuestro código modular, y son estos bloques de código que podemos referenciar en diferentes partes de nuestro programa y que van a siempre hacer la misma tarea, lo cual hace nuestro código más limpio, entendible y fácil de modificar. Manejo de errores, esto es súper importante, y es qué va a pasar en el caso de que tu automatización falle, que no encuentre el archivo que estaba esperando, que no se pueda conectar con una página web. ¿Qué queremos que ocurra en ese caso? Queremos que nos lance un error, queremos que el programa se detenga, queremos que vuelva a intentar varias veces el hacer esa misma tarea. Bueno, es aquí donde definimos eso. Ahora, todos estos son temas en los que podemos profundizar. Si quieres que haga una lección hablando de cada uno de estos puntos, por favor, házmelo saber. Pero vamos a iniciar ya a conocer los diferentes tipos de automatizaciones. Y el primero que vamos a revisar es el de gestión de archivos, que en Python tenemos diferentes librerías que ya vienen preinstalados con nuestra versión de Python, que podemos utilizar para este tipo de tareas. Y lo que te voy a mostrar son varios ejemplos y cuándo utilizaríamos una o la otra. Entonces voy a crearme aquí rápidamente un archivo .py y vamos a ver la primera de estas librerías, que se llama OS. Entonces, para importarla vamos a hacer un import OS.
¿Y qué nos permite hacer esta librería? Temas como interactuar con nuestro sistema operativo, tareas comunes como listar todos los archivos que hayan dentro de una carpeta que le especifiquemos, ver el contenido de esos archivos, ver la metadata de los archivos, es decir, cuánto pesa, cuándo fue creado, cuánto fue por última vez modificado. Y cómo funciona es muy sencillo. Vamos a ver acá un ejemplo que nos va a permitir listar todos los archivos de un directorio, que un directorio es una carpeta dentro de nuestro sistema de archivos. Entonces lo que estamos haciendo acá es crear una variable files donde estamos llamando a este módulo OS que viene preinstalado en Python, por cierto. Estamos llamando este método listdir, que lo que hace es que recibe una ruta en la cual queremos extraer todos los archivos que estén allí ubicados. Y aquí lo que estamos haciendo es iterar por todos los archivos que quedaron almacenados en esta variable para ver el contenido de la carpeta. Entonces en este momento, bueno, me dice que no encuentra esa ruta. Ah, claro, no especifiqué la ruta correctamente. Esta es la ruta que debería estar utilizando. Y fíjate que ahorita yo estoy apuntando a una carpeta que tiene varios archivos CSV. De hecho, es esta carpeta que tengo aquí. Y en este momento lo que hizo este módulo de OS fue que me listó todos los archivos que hay allí adentro. Yo, ¿qué podría hacer? Podría empezar a interactuar con estos archivos y decir que por cada iteración a lo mejor quiero leerlo, a lo mejor quiero asignarle otro nombre o quiero imprimirlo de una manera diferente. Otra cosa que podemos hacer con este módulo de OS es construir una ruta de la ubicación de un archivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente cuando estamos trabajando en Python y queremos apuntar de un archivo, lo que hacemos es, vamos escribiendo el nombre de las carpetas, vamos agregando estos backslash y al final cuando ya tengamos todo construido es que tenemos la ruta completa del archivo. Lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos utilizar os.path, el método join, y acá vamos a especificar la ruta. Entonces primero van 2 puntos para referenciar la carpeta superior a la que estoy ubicado. Después quiero apuntarle al directorio de pruebas y quiero apuntarle específicamente a este archivo. Entonces vamos a ejecutar esto y acá me devuelve la ruta. Así fue como la construyó y sé que esto es una ruta válida que me va a permitir interactuar con ese archivo. Es simplemente como una manera más limpia de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia de este OS con este os.path? Que os.path está enfocado a trabajar con rutas de archivos, es decir, unir varias carpetas para organizar una ruta o dividir una ruta en varias carpetas. El punto es que se enfoca únicamente en la construcción de una ruta a la que le vamos a apuntar. Vamos a ver otro ejemplo donde utilicemos os.path y también utilicemos os. Fíjate en esto, en este ejemplo lo que estamos haciendo es aprovechar la variable filepath que construimos hace un segundo para hacer la siguiente validación. Con el módulo os.path estamos validando si el archivo existe, si esa ruta está apuntando a un archivo que exista en nuestro computador. Luego de eso, en el caso de que exista, fíjate que es una condición, estamos accediendo a las estadísticas de ese archivo con este método stat. Las estadísticas del archivo es la metadata. Y en el caso de que logremos acceder a esos datos, vamos a imprimir el archivo, existe y su tamaño es stsize, que nos va a dar el tamaño en bytes. Si el archivo no existiera, nos devolvería este mensaje aquí, el archivo no existe. Entonces vamos a ejecutar esto. Fíjate que me dice que el archivo existe y su tamaño es 8188 bytes. Si colocar acá cualquier cosa que sé que no existe, pues me va a decir que el archivo no existe. Algo para lo que se utiliza bastante este módulo OS es para configurar variables de entorno. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo. os.environ, acá va el nombre de la variable, que normalmente va en mayúscula porque es algo constante, a qué es igual, y para poder acceder a esa variable que hemos creado utilizamos nuevamente os.environ y el método get. Vamos a ejecutar esto. Y mira que acá me permite acceder a esa variable de entorno que acabamos de configurar, que ojo, esto aplica para la ejecución de este programa únicamente. Vamos a hablar de otra librería que es un poco más moderna, que nos va a permitir hacer muchas cosas parecidas a OS, y vas a ver que en muchos blog posts van a utilizar OS y esta que te voy a mostrar de manera aleatoria, pero a mí en lo personal esta me parece muy buena porque es una manera más moderna de poder trabajar con rutas de archivos y que siento yo hace el código un poco más entendible. Este módulo lo vamos a importar de la siguiente manera: from pathlib import path.
Y es que este nos permite de una manera orientada a objetos, es decir, utilizando lo que se llaman clases, poder hacer estas interacciones con rutas de archivos y con los archivos que tengamos en nuestros directorios en general. Entonces, por ejemplo, con esto de aquí estoy instanciando esta clase path y le estoy diciendo que mi directorio actual de donde quiero partir es punto, es decir, la ubicación actual en la que estoy trabajando con este archivo. Y si quisiera construir una ruta, lo puedo hacer de esta manera. Fíjate que no tengo que construir un string súper largo complejo, sino que puedo utilizar este símbolo de división, los diferentes componentes de la ruta, y al final voy a tener la ruta completa. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a chequear si este archivo existe, de ser así vamos a ver su contenido, y si no existe, pues vamos a imprimir cualquier mensaje. Entonces mira, acá lo que estamos haciendo es decirle, ve a ese archivo file.path, verifica si existe. En el caso de que exista, utiliza este método retext, que lo que te va a permitir es ver el contenido, una previsualización de los datos. Acá lo estamos imprimiendo porque eso quedó almacenado en esta variable content. Y de no existir, vamos a crear el archivo y escribir este texto aquí. Entonces voy a ejecutarlo. Bueno, acá tenemos un rollo y es que yo quiero iniciar en la carpeta de arriba. Listo. Mira, acá me mostró el contenido del archivo, que yo sé que es un CSV que contiene esta información. Entonces acá verificamos que efectivamente existe. Vamos a hablar de un módulo que es el que nos va a ofrecer mejores capacidades para copiar, mover, cortar archivos, eliminar archivos e incluso las carpetas que contienen un conjunto de archivos. Y este se llama Shutil. Normalmente lo vamos a utilizar en conjunto con Padlib o OS, porque al fin y al cabo lo que vamos a eliminar es un archivo que está en una ruta, entonces necesitamos un módulo que nos permita acceder a esas rutas fácilmente. Entonces voy a hacer lo siguiente, y es decirle que quiero que se ubique en esta carpeta para partir y que tengo un archivo de origen y un archivo de destino, es decir, aquí es donde está mi archivo original y aquí es donde lo quiero mover. Con este código acá lo que hago es copiarlo. Entonces del archivo origen verifico si existe, utilizo del módulo Shutil este método copy_to, donde simplemente le tengo que decir la ruta del archivo original, la ruta destino, y al ejecutarlo me va a indicar que el archivo se copió y va a realizar esa acción. Entonces probémoslo. Ok, aquí ya lo ejecuté y lo que puedo hacer es pasarme aquí rápidamente a esta carpeta aquí. Mira que en directorio de pruebas tengo sample file 1 y en directorio backup está el archivo donde hice el backup de los datos y los datos se preservan correctamente, que es lo que estamos viendo en esta parte. Y por último, para gestión de archivos vamos a hablar de un módulo que se llama Glob. Todos estos que hemos hablado hasta este instante vienen preinstalados con nuestra versión de Python, así que no tenemos que instalar ningún módulo externo. Este lo que nos permite es hacer búsquedas en nuestras rutas de archivos con mayor flexibilidad, buscando patrones específicos en los nombres de los archivos. Entonces, estas se utilizan en complemento con las que hemos visto de OS, Padlib, Shutil, pero lo que nos permite es poder buscar archivos con mayor facilidad. Entonces, mira este ejemplo que tengo acá preparado. Entonces, lo que estamos haciendo es que queremos buscar en la carpeta actual, queremos buscar todos los archivos que terminen o tengan una extensión .py y simplemente los vamos a listar. Entonces voy a ejecutar esto. En este momento solo me muestra main.py porque es el único archivo que tengo dentro de esta carpeta, pero la idea es que nos permite utilizar estos asteriscos que se conocen como wildcards para determinar con base en qué punto específico del nombre de nuestros archivos queremos hacer esa búsqueda. Entonces es bastante práctico este módulo. En cuanto a lo que es la automatización de nuestro sistema, vamos a encontrarnos con un módulo que es muy sencillo de utilizar y que viene preinstalado con Python y se llama Subprocess. Este módulo lo que nos permite es ejecutar comandos desde nuestros programas de Python. Y dirás, ¿qué tipo de comandos? Bueno, los comandos que ejecutamos desde nuestra terminal. Por ejemplo, si yo ejecuto el comando dir, acá me lista todas las carpetas y archivos que tengo en una ubicación específica. Entonces, este módulo nos permite esto con el objetivo de que desde nuestros programas de Python podamos orquestar la ejecución de tareas relacionadas con la administración de nuestro sistema.
y acá estoy hablando de cosas como de configuración, de actualización de drivers, de backups, de monitoreo y login para verificar, por ejemplo, el uso de nuestro disco, de nuestra CPU, capturar esa información para mostrarla en pantalla. Podemos también crear incluso herramientas de línea de comandos que dependen de procesos externos. Entonces, desde nuestro programa de Python, cuando lo ejecutamos, puede haber comandos que estén utilizando otros programas a la vez, pero todo el código lo tenemos organizado dentro de nuestro archivo .py. Entonces, te voy a mostrar un par de ejemplos muy sencillos. Realmente la funcionalidad de este módulo es simplemente iniciar la ejecución de los comandos que queremos ejecutar y pues podemos pasar un par de parámetros para configurar cómo queremos hacer esa ejecución. Pero por ejemplo, mira este ejemplo que tengo aquí. Esto lo que hace es listar archivos en el directorio actual, que fue el comando que ejecutamos hace un segundo. Estos son los parámetros que podemos pasar y el método clave aquí es este run. Entonces estamos utilizando el módulo subprocess, llamando el método run, pasando los parámetros. Acá me va a mostrar el resultado de esta ejecución de aquí. En el caso de que falle, pues muestra este mensaje. Si yo ejecuto esto, lo que me va a mostrar aquí es el listado de archivos y carpetas de la ubicación desde la cual estoy ejecutando este archivo .py. Otro ejemplo podría ser el imprimir un mensaje en nuestra terminal. Entonces acá estoy haciendo un echo de Hello World. Y fíjate que la estructura prácticamente siempre es la misma, siempre es el método run, los parámetros probablemente vayan a ser los mismos siempre y lo que estamos haciendo acá es capturando el resultado en esta variable que estamos imprimiendo aquí. Entonces voy a ejecutar esto y ya tenemos acá el mensaje output Hello World. Y eso es básicamente todo por la automatización de nuestro sistema. Aquí ya depende de los comandos que utilices, de la manera en que vayas a organizar la ejecución de esos comandos, pero como te das cuenta en sí, el módulo que hace la ejecución de esos comandos, que hace el llamado, es bastante sencillo de utilizar. Hablemos ahora de web scraping, que tiene que ver con la obtención de datos de una página web para que los podamos almacenar, los podamos utilizar y también con automatización de tareas dentro de páginas web. Entonces para eso también tenemos una serie de librerías que nos sirven para esos propósitos. Dentro de estas vamos a encontrar que una sí viene preinstalada y las otras tenemos que instalarlas desde nuestra terminal ejecutando el comando pip install y el nombre de la librería. Entonces vamos a iniciar con requests, que requests lo que nos permite, y voy a importarla acá, lo que nos permite es hacer solicitudes HTTP a URLs específicas, esto con el objetivo de traer datos. Entonces normalmente lo que vamos a hacer es utilizar esto para interactuar con websites, descargar contenido y sobre todo consultar APIs donde nos estén disponibilizando información y queramos procesar dentro de nuestro programa. Entonces la manera en que se utiliza es la siguiente. Acá voy a utilizar una URL ejemplo que si nosotros vamos al navegador, esto es lo que nos va a mostrar. Entonces lo que estoy haciendo es utilizar request, método get, la URL. Acá verifico que el estado de la respuesta haya sido un 200, es decir que fue correcto. En el caso de que sea así, voy a imprimir el texto que devolvió, que en este caso, como no estoy seleccionando un punto específico o un componente HTML de la estructura de la página, pues me va a devolver absolutamente todo. Entonces mira que acá me volvió el CSS que se utiliza en la página y este es el HTML completo que corresponde al que vimos hace un segundo en la página web. Ahora, para la parte de automatización de tareas dentro de una página web tenemos tres opciones. Una es Selenium, otra es Puppeteer y la otra es Playwright. Playwright está pensado para páginas web que son más modernas, que tienen componentes de JavaScript más complejos. Puppeteer también es bastante buena y se utiliza sobre todo cuando es muy importante el correcto renderizado de la página web. En este caso vamos a hablar de la más conocida a mi parecer, que es Selenium. ¿Y qué son las tareas que podemos automatizar con estas librerías? Podemos automatizar, por ejemplo, hacer clic en un botón en específico, hacer scrolling, hacer zoom, bueno, diferentes acciones que nos van a permitir repetir una misma tarea una serie de veces. Entonces para esto sí tenemos que instalar la librería. Entonces voy a abrir aquí una terminal donde ejecutaría el comando pip install selenium. Yo ya la tengo instalada, entonces lo que voy a traer es el código de ejemplo, que sería este de aquí.
Este código es un poquito más extenso, pero lo que estamos haciendo es importando los diferentes módulos que necesitamos de Selenium. Aquí configurando las opciones, diciendo que queremos utilizar Chrome para acceder a esta página, que vamos a esperar que el header de esta página cargue, y una vez cargue lo que vamos a hacer es obtenerlo, almacenarlo. En el caso de que no lo logre, vamos a lanzar este error y vamos a cerrar, esto es importante, vamos a cerrar nuestra sesión. Voy a ejecutarlo. Mira que abre una ventana de Chrome. No me muestra nada porque como la acción era tan rápida, pues acá simplemente me va a mostrar el resultado y listo. Con esta opción de acá, este parámetro, lo que yo puedo hacer es decirle que haga una ejecución headless, es decir, que no me va a mostrar esa ventana del navegador, e igual me va a regresar el mismo resultado, que sería este de acá. Y finalmente, en esa parte de automatización de páginas web, vamos a hablar de Scrappy. Y esto lo que nos va a permitir es traer datos de una página web, del contenido que estamos viendo visualmente en la página, pero de una manera mucho más estructurada y escalable, con el objetivo de que podamos construir programas que confíen enteramente en ese contenido que hay dentro de la página web, que muchas veces puede que no llegue a ser seguro, pero que sepas que es una posibilidad que tenemos, y esta es una de las mejores herramientas para hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo acá es crear una clase example spider que va a entrar a nuestra página example.com y vamos a extraer el texto. Entonces lo que voy a hacer aquí es ejecutar un comando que sería este de acá. Lo único que tengo que cambiar es el archivo .py que estoy utilizando, y esto lo que hace es, después de haber traído el contenido de la página, guardarlo en un archivo que se llama output.json. Mira cómo lo organiza acá. Entonces, si yo accediera a varios datos de esa página, me va a mostrar este array con toda la información que extraje, que posteriormente puedo cargar en una herramienta como, no sé, Pandas, en un data frame, y hacer un análisis sobre el mismo, construir un Excel, un reporte, etcétera. Por último, vamos a hablar de procesamiento y análisis de datos, que dentro de esto encontramos bastantes categorías. Por un lado, podríamos encontrar tareas de ingeniería de datos como un ETL, es decir, extraer los datos, transformarlos y después cargarlos para que se puedan utilizar en un reporte. También podríamos encontrar la automatización de reportes de Excel, que es algo totalmente posible, y de hecho en este canal ya hay una lección hablando al respecto que voy a dejar acá arriba. Pero para darte una pequeña introducción, te voy a mostrar algo muy sencillo que se puede llegar a hacer. Por ejemplo, esto que tengo acá es un pequeño script que lo que me permite es poblar una tabla con una serie de archivos de prueba. De hecho, los archivos de prueba que he estado utilizando en esta lección, y lo que permite es que cada vez que ejecuto este script se carga una base de datos, que puede ser un archivo Excel que tú tengas, se itera 10 veces, donde en esas 10 veces lo que hago es tomar una muestra de 100 registros de esos datos que estoy cargando y generar un archivo .csv. Entonces voy a crear acá esta carpeta directorio pruebas para poder ejecutar mi código. Acá lo voy a ejecutar y mira cómo en un instante me generó estos 10 archivos CSV. Ahora piensa esto en procesos que realices, como el generar un archivo Excel que contiene varias hojas de información y que a lo mejor necesitas separar y son grandes cantidades, o reportes mensuales que siguen una misma estructura y que podrías automatizar con base en unos datos que tengas de insumo de entrada. Para este trabajo con datos, la librería más importante es Pandas. Pandas la tenemos que instalar, no viene preinstalada con Python, pero es la librería más completa para manipulación de datos, donde lo que hacemos es convertir nuestras bases de datos en data frames, es decir, tablas que existen en memoria durante la ejecución de nuestro programa de Python, sobre las que vamos a hacer todas nuestras modificaciones, transformaciones, etc. Bueno, con esto cubrimos todos los frameworks que se necesitan para las diferentes categorías de automatización que cubrimos en esta lección. Ahora nos vamos a enfocar en mejores prácticas para realizar estas automatizaciones. Lo primero que sí o sí tenemos que entender es nuestros datos de entrada, nuestros datos de salida, y qué es exactamente lo que estamos buscando automatizar. Entonces, te pongo un ejemplo. Necesito automatizar un reporte de Excel. Bueno, ¿cuál es el dato de entrada? El dato de entrada es este archivo que me comparten mensualmente, y el dato de salida es el reporte construido. Es importante tener claridad de esto para saber el alcance y también el framework que vas a utilizar. Por framework me refiero a las librerías y la forma de estructurar tu código. Lo otro que es bastante práctico para saber por dónde empezar es tomar nuestra gran tarea que deseamos automatizar, es decir, el proceso completo, y que lo logremos dividir en pequeñas tareas.
que estas tareas, por ejemplo, pueden ir dentro de funciones que van a cumplir esa labor específica y que en conjunto entre todas nos van a dar el resultado final. Entonces pueden haber tareas de limpieza de datos, otra de carga de datos, otra de creación de carpetas, pero el conjunto completo de estas son las que forman el flujo automatizado. Utilizar ambientes virtuales dentro de Python es una manera muy práctica de asegurar que nuestros proyectos se ejecuten correctamente, porque estamos aislando las dependencias, es decir, las librerías que utilizamos para ese proyecto puntual, para que no se junten con las de otro proyecto y que de pronto haya un conflicto entre estas que eviten que nuestro programa se pueda ejecutar. Hay que hacer nuestro código modular, ya sea utilizando funciones, utilizando clases. Es muy buena práctica tener estas funciones porque con facilidad, si necesitamos llamar una misma acción varias veces, bastará con llamar esa función la cantidad de veces que necesitemos. Lo mismo aplica para las clases. Entonces, tener estas buenas prácticas en tu código va a permitir hacerlo mucho más organizado, entendible y fácil de ajustar en el caso de que se requiera. Documentar el código es obligatorio, sí o sí necesitamos documentarlo porque puede que nuestra automatización funcione perfecto y hasta dentro de mucho tiempo tengamos que modificarla. Lo importante es que cuando la vayamos a modificar, esta esté correctamente documentada. Python tiene un conjunto de reglas que se conocen como PEP 8 que nos permiten estructurar nuestro código muy bien y también tienen reglas de documentación tanto de código como de nuestras funciones, así que esa también lo voy a dejar en la descripción de este video para que les puedas dar un vistazo. Manejo de errores con bloques try-except dentro de Python. Nosotros podemos manejar errores que se presenten y qué camino queremos tomar en el caso de que se presente ese error. Esa es la excepción, es decir, vamos a intentar ejecutar este código, en el caso de que falle vamos a hacer esto. Y es importante determinar en cada parte de tu programa, de tu automatización, qué quieres que ocurra en el caso de que se presente un error, porque puede que ocurra. Sí, es muy complicado tener un programa de estos perfectos la primera vez, seguramente vamos a encontrarnos con escenarios que no contemplábamos y es bueno que este manejo de errores permita el detener la ejecución del programa o el buscar un camino alterno que no afecte la tarea que se está realizando. Eso fue todo por esta lección. Sé que fue bastante rápida y un poco alto nivel en ciertos aspectos, pero lo que quería lograr con esta lección era que cubriéramos cuáles son esas librerías más importantes para los diferentes tipos de automatización en Python, con el objetivo de que tengas claridad de cuándo usar cuál y cuando ya la necesites pues puedas profundizar a través de la documentación. Espero verte en una siguiente lección. Por favor, deja en los comentarios tus opiniones sobre este video. Muchas gracias.